no me satisface. Estar a mitad de la semana, los que son positivos están contando los días que faltan. 2. Ya no se cuenta el de hoy. Los que son negativos, que dicen, wow, lo que falta todavía. No sé dónde estáis vosotros, pero tengo la sensación de que estáis así en la mitad del asunto. No sé si estáis contentos o no. ¿Estamos contentos o no estamos contentos? Bien, fantástico. Entonces estoy hablando al auditorio al que quiero hablar hoy. Un auditorio contento. Otra pregunta. Yo soy el hombre de las preguntas. ¿A quiénes os gusta la literatura antigua? Creo que voy a fallar entonces si os anuncio que antes de nada quiero leeros un pasaje pequeño, cortito, de un documento escrito en el año 950 a.C. ¿Sabéis cuántos años tiene eso? 2950. Y claro, la pregunta que sigue, otra pregunta que tengo tantas, la pregunta que sigue es esta. ¿Qué me va a decir a mí, un joven del siglo XX y XXI? ¿Qué me va a decir a mí un documento de 2950 años? ¡Bah! Eso está caduco, trasnochado, hay que dejarlo en la biblioteca de los recuerdos porque ¿qué me dice eso a mí? Escucha lo que dice ese documento. Acordaos esto y tened vergüenza, entended vosotros, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios ni nada hay como yo, ni nada hay delante de mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ayer hablábamos de verdad absoluta. ¿Estáis convencidos de que existe la verdad absoluta? Pese a que el mundo de nuestro entorno dice que todo es relativo, hay una verdad absoluta. Quiero poneros un ejemplo. Vamos a comprar 1 metro de tela para hacer algo, no importa lo que sea. Y yo os digo, este es el metro, la medida con que tengo que comprar la tela. ¿Es correcta esa medida? Es relativo, pero yo te digo, pero esa es mi medida. Bueno, será la tuya, pero no es 1 metro. ¿Entendéis esto? Por tanto, hay mucho relativismo en medio de nosotros. Y es verdad esto bueno según lo veas. ¿Y esto es bueno o es malo? Depende de cómo aprecies tú esa cosa. Pero lo que sí estamos cayendo es en un problema enorme, mis queridos amigos. ¿Sabéis cuál es? Nos estamos olvidando del pasado. No del pasado lejano, sino del pasado próximo. Y hay un filósofo español, yo no sé cuántos habéis escuchado este nombre, que se llama Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Oh, vaya nombre y vaya apellidos. Bueno, se le conoce como Santayana especialmente. Y este hombre, en uno de sus documentos reflexivos, en uno de sus estudios psicológicos y filosóficos, dice esta frase. Los que olvidan el pasado están condenados a repetirlo, naturalmente. Yo soy un hombre muy despistado. ¿Creéis que soy muy despistado o no? ¿Qué os parece? Sí, soy muy despistado. Y a veces pongo mi GPS en el automóvil y no le hago caso al GPS. ¿Sabes dónde termino? En cualquier lado. Porque no he seguido la orientación de ese GPS. Iba con mi esposa no hace tiempo por una zona nueva de la ciudad. Íbamos a visitar a un amigo, íbamos en el automóvil y yo me perdí.
Me perdí, ¿por qué? Bueno, por lo que acabo de deciros, no le hice caso al GPS. Y le dije a Susana, yo creo que es por aquí. Y me olvidé de que hacía muchos años pasar por allí era un problema, porque era un camino muy estrecho, se iba estrechando cada vez más y no me di cuenta que había una roca, una piedra grandota, que salía de una pared lateral de ese camino y llegaba al borde de la ruta por donde iba el automóvil. ¿Sabéis qué pasó? Pues de pronto sentí... ¿Y sabéis qué ocurrió? Bueno, eso que te imaginas. Me rayó todo el automóvil de adelante a atrás. ¿Por qué? Porque me había olvidado de cómo era el camino. Claro, alguien no sé cuándo debió pasar por allí y rayó su automóvil, segurísimo. Pero yo no me di cuenta, me olvidé que aquel camino se estrechaba y tuve que repetir la misma experiencia. ¿Os dais cuenta? Esto ocurre con la historia. Y yo quiero hablaros primeramente en cuanto a la historia de la evolución de la historia. Y lo primero que quiero deciros es que aquellos que estudiáis la historia os dais cuenta de que hay un ciclo histórico que se repite continuamente. Es decir, comienza un tiempo, un proceso, lo que se llama técnicamente un paso en la civilización, sigue adelante, hay una caída, llegamos a un punto muerto y volvemos a retomar, ¿qué cosa? La misma cosa para volver a caer de la misma manera. Por eso este hombre escribe este texto tan interesante y dice, acordaos de las cosas antiguas. Y a medida en que tú recuerdas las cosas del pasado, evitarás caer en ese mismo problema. Quiero daros rapidísimamente, ¿os gusta la historia o no? ¿Cuántos les gusta la historia aquí? Además, levantáis la mano despacito. Parece que estamos cansados. Muy bien, todos estos les gusta la historia. ¿Antigua o moderna? Más o menos, más o menos. Bueno, ni muy antigua ni muy moderna, pero yo quiero hablaros y daros unas pinceladas de la historia. Quiero que os remontéis en vuestro pensamiento a algo muy lejano, muy distante, el principio de la civilización humana, el principio de la carrera del hombre aquí en la Tierra. Hay registros históricos antiquísimos, es verdad, que algunos discuten si la escritura tiene una existencia de más o menos 4.000 o algo así de años y anteriormente hay historia escrita. Desde que el hombre está en la tierra, el hombre ha dejado huella de su historia. Y las referencias históricas son muy interesantes. Yo abro un libro, un documento histórico que se llama la Biblia, y no estoy hablando a vosotros de un texto que yo creo que es inspirado por Dios, es verdad, que creo que tiene la verdad absoluta, yo lo creo. Llamo vuestra atención, creáis en esto o no, a un documento histórico. No hay duda ninguna que cuando tú lees epopeyas antiguas de la mitología griega, estás apelando o utilizando ¿qué cosa? Documentos históricos. Yo llamo vuestra atención a un documento histórico que tiene miles de años y narra, cuenta, detalla asuntos de la historia de la humanidad desde su comienzo. Y lo primero que me llama la atención es que cuando el hombre comienza a caminar por la tierra, cuando se forman los primeros grupos de hombres, juntamente con ellos se forman las primeras ciudades-reinos en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos hoy la idea de estados, de naciones con sus fronteras grandes, sus ejércitos, etcétera, etcétera. Pero al principio no era así. Un hombre de aquel tiempo con su familia y poquitos más fundaban una ciudad. Y esa ciudad se convertía en la ciudad del hombre que la había fundado. Y esa ciudad se protegía de cualquier cosa que viniera del exterior y esa ciudad terminaba siendo
una ciudad-reino o una ciudad-estado. Voy al libro de Génesis y veo que los hombres salen y comienzan a formar ciudades. Ahora, la condición de esa primitiva civilización, ¿cuál era? Y algunos dicen, bueno, era una civilización con poco conocimiento, por tanto tenía que desarrollar. Eso es una verdad relativa. No es la verdad plena. El hombre tenía conocimiento suficiente, especialmente en relación con alguien que ha creado el mundo. ¿Sabéis quién es, verdad? Dios. El hombre conoce a Dios no porque investigando descubriese a Dios. ¿A vosotros os gusta la investigación? Muy bien. Entonces vamos a tener verdaderos científicos en medio de nosotros, que les gusta la investigación. Ahora, hay algo que tú no puedes descubrir porque es invisible. ¿Sabes cómo se llama? Dios investiga. ¿Dónde está? ¿Cómo es? En segundo lugar, si Dios es infinito, ¿tu cabeza es infinita o limitada? ¿Tu mente es infinito o limitado? Limitado. ¿Cómo puedes meter en una cosa limitada una medida infinita? No cabe. Si yo te dijese, búscate una botella de estas de refresco, no sé cuánta cabida tiene eso, 200 mililitros o cualquier cosita así, y te digo, mete 1 litro de agua ahí dentro, ¿puedes? No, no cabe. Por tanto, tengo un problema en esa investigación. No sé cómo investigar porque no descubro lo que investigo. Segundo, es muy superior a mi razonamiento, por tanto, es muy difícil que yo pueda aceptar esa medida. Así que, ¿cómo puede el hombre conocer a Dios? Porque Dios habla al hombre y se revela a sí mismo. Bueno, pero es que yo no creo en la Biblia. No me hace falta que creas en la Biblia. Un escritor del siglo I dice que lo que de Dios se conoce, el hombre lo sabe porque Él se lo manifestó por medio de la naturaleza. La naturaleza es un libro que Dios ha escrito para responder a 2 preguntas. ¿Cómo soy de fuerte? Y además de esto, yo existo. Esta mañana estaba en la habitación donde dormí esta noche y estaba mirando el mar, las nubes que venían, y dije a mi esposa Susana, mira qué belleza. Allá al fondo había una nube enorme y debajo de la nube estaba viendo cómo caía un verdadero torrente de agua. ¿Quién controló esa nube? ¿Y quién estableció que esa nube vertiera agua en ese lugar? Bueno, son las casualidades naturales, ¿verdad? Muy bien, acepto tu incredulidad tocante a Dios, pero lo que yo sí tengo muy claro es que hay una pregunta científica que no tiene respuesta y es ¿cómo se ha producido todo lo que existe? Y la respuesta, ¿cuál es? Habitualmente fue una generación natural. ¿Seguro? Tenía un amigo, muy amigo mío, charlábamos mucho, él era un doctor en ciencias exactas. Y además de esto, él decía, tengo que estudiar algo más cuando terminó su carrera. ¿Y sabéis lo que se le ocurrió? Se hizo astrónomo. Oficial, titular, y él recibía fotografías de las sondas espaciales, me llamaba y me decía, mira qué maravilla, y me explicaba todo eso. Yo no tengo ni idea de astronomía y perdonadme, pero tampoco me interesa demasiado, ¿sabes? Ahora, este hombre un día me dijo, voy a confesarte un secreto. No se lo digas a mi esposa. Cuando alguien te dice, no le digas esto a tu esposa o no le digas esto a tu padre, ¿qué ocurre? Que hay un secreto problemático ahí, ¿verdad? Y él me dijo, mira, he mandado pulir un espejo porque quiero hacerme un telescopio que el que tengo no me alcanza. Y yo le pregunté, ¿y eso es muy caro? Y me dijo, no preguntes.
Al fin y al cabo vino el espejo, se lo mandaron desde Alemania y él montó su telescopio en su casa y me dijo, ya tengo el telescopio, te invito a cenar y vamos a inaugurar el telescopio. Tampoco sé nada de telescopio. Y llegué allí a la casa y él me dijo, mira, aquí está, me explicó no sé cuántas cosas del telescopio y me dijo, oye, ¿qué es lo que quieres ver? A ver, dime. Y a mí se me ocurrió decirle, me gustaría ver Júpiter. Y él miró su reloj y dijo, aún está muy bajo, vamos a cenar. Y puso ahí en el telescopio un señalador acústico y cuando estábamos cenando sonó y me dijo, ya está ahí, vamos. Fuimos allí, él puso, ajustó el telescopio y me dijo, a ver, mira, y ahí en las dos abscisa y coordenada de selección estaba Júpiter. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y él me dijo, porque esto es matemática pura. Yo te puedo decir dónde va a estar Júpiter dentro de 4 horas y media. ¿Y cómo es eso? Me dijo, porque el espacio funciona con matemática pura. Y me dijo, ¿cómo es posible que alguien diga que esto es una casualidad? Lo oí una vez en un discurso en la Universidad de Vigo. Y este hombre hablaba de ciencia y hablaba de creación y dijo al auditorio, señores, voy a hacer una fórmula matemática, y se puso con su tiza y su pizarra, él no utilizaba los medios modernos, con su tiza y su pizarra y dijo, ¿saben ustedes cuántas piezas tiene este reloj mío? Nadie dijo cuántas porque tampoco nadie sabía cuántas piezas tenía, él sí lo sabía. Y decía, yo he consultado al fabricante de este reloj y tiene 232 piezas, pongamos por ejemplo el reloj. Y dijo, 232, voy a desmontar el reloj pieza a pieza y voy a tirarla al aire. ¿Cuántas posibilidades tengo de que caiga montado? ¡Oh! La gente lo miró y dijo, ¿cuántos millones de astros podemos contar hoy en el universo? Y alguien dio una cifra y dijo, me vale esa cifra, es más, pero me vale esa cifra. Cálculo de probabilidades. ¿Qué es más fácil? ¿Tirar desmontado un reloj y que caiga montado o que estos millones de astros funcionen matemáticamente coordinados? Hizo su cálculo de probabilidades, le dio 1 elevado a no sé cuánto y preguntó al auditorio, señores matemáticos, ¿es cierto esto o no? Todo el mundo guardó silencio porque eso era verdad. Y dijo, esto demuestra palpablemente una inteligencia creacional en todo el universo. Pero Dios que se revela y dice, aquí estoy, señores, hace que el hombre diga, este Dios no existe. ¿Te das cuenta? Eso es el relativismo del que hablábamos ayer. Pero Dios me dice, además, fíjate en la historia y nota que la historia se está repitiendo cíclicamente y que de esas ciudades-estado han nacido otras organizaciones y otras civilizaciones, pero hay un problema permanente en la historia de la humanidad y es su condición moral. Y voy a este libro antiguo y le pregunto al libro, ¿qué dices de la condición moral del hombre? Y en un escrito del libro de Génesis, en el capítulo 6 y versículo 13, dice que Dios observó el corazón del hombre. Cuando la Biblia habla de corazón, sabéis que no está hablando de esta máquina que tenemos aquí que bombea la sangre. Está hablando del núcleo de la personalidad del hombre, de lo que motiva las acciones del hombre. Tú sabes, lo sabéis vosotros muy bien, que cualquier acción de vuestro cuerpo se produce por una reacción a lo que la parte íntima tuya ha elaborado. Tú sabes que el hombre se compone de 2 grandes elementos. No hace falta ser cristiano, ni hace falta ser más que un simple científico, que hay una parte visible que funciona, que la vemos, que la tocas, que es el cuerpo, y una parte invisible, que es la parte espiritual del hombre. Yo no sé si os pasa a vosotros. Claro, hoy en día el tiempo ha cambiado tanto que ya
hablar de estas cosas con jóvenes. Muchos jóvenes se sonríen de esto que voy a deciros. Cuando yo estaba estudiando en la universidad y llegaba el mes de mayo en España, que comenzaban los exámenes finales, ¿sabes lo que me pasaba? Problemas de estómago. Y yo me levantaba y si me obligaba a mi madre a desayunar, al cabo de un rato tenía ganas de vomitar el desayuno. Y mi madre estaba muy inquieta, siempre las madres se inquietan mucho por los hijos, y llamó a un médico y me llevó allá y el médico me dijo, ¿cuándo tienes los exámenes? Yo le dije, pues mira, estamos empezando. Bueno, visítame el próximo mes si no tienes nada en el estómago. Era verdad. Había pasado el problema y la reacción del cuerpo obedecía ¿a qué? A una situación anímica en el interior. Por tanto, la Biblia, un libro de verdad absoluta, dice esto: de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Luego es la reacción. Toda la reacción tuya comienza precisamente por esto. Cuando tú imagínate que estuvieses en España una de las frutas de verano abundantísimas son las manzanas. Aquí me parece que hay muy pocas, ¿no? A lo mejor en el interior, pero aquí hay fruta tropical. Bueno, tómate un mango. ¿Ya sabéis lo que estoy hablando? Muy bien, un mango. Además, los mangos cuando están maduros, son deliciosos, ¿o no? Muy bien. Y resulta que tú estás en tu casa, tienes una finca y el vecino tiene un mango plantado en la suya. Y tú comienzas por un pensamiento: ¿cuánto me gustaría comerme un mango? Primer asunto. Esa idea mental que tú tienes la valora tu alma. ¿Y qué dice? Hombre, es que es fantástico, quiero comerme un mango. El espíritu comienza a reflexionar y dice, pero para conseguir ese mango hay que hacer un esfuerzo grande. Entre otros, saltar la tapia del vecino y ponerme en su finca y robarle un mango. Y empiezas a decir, ¿merece la pena buscar el mango o no? Tercera reacción, se sienta un elemento interior de tu parte espiritual, que es la conciencia, y dice, eso es malo. No lo hagas. A última hora, ¿qué vas a hacer? Bueno, le puedes decir a la conciencia, silencio, y te vas a buscar el mango y has robado un mango. ¿Por qué tu cuerpo hizo eso? Porque tu parte espiritual lo ha determinado. ¿Me entendéis? ¿Estáis conmigo en esto? La Biblia dice que el corazón, la parte espiritual del hombre, era continuamente el mal. Y como la parte espiritual del hombre es continuamente el mal, ¿cómo va a ser la reacción de la sociedad? Bueno, a hacer el mal. Y un día el Dios de la justicia observa en la historia de los hombres que aquello no se puede soportar. Y envía un diluvio al mundo y mueren todos los hombres. ¿Sabes lo que dice la falsa verdad de hoy? Eso es un mito. Bueno, es un mito, pero hay evidencias que fue así. Tú sabes que se ha descubierto un bosque de árboles, se me fue la palabra ahora mismo, fosilizado, ya lo encontré. Un bosque de árboles fosilizados en pie. Eso solo es posible por presión y por calor. De manera que hay evidencias de que esto fue así. Dios sacó y deja un grupo muy pequeño de personas para que reaccionen a esto y generen una nueva sociedad en donde haya honestidad, donde no haya problemas de violencia, donde haya tranquilidad. Y al cabo de muy poco tiempo, Dios tiene que volver a intervenir, porque aquellos se habían olvidado del pasado y estaban construyendo una nueva calamidad en la historia. Y así sucesivamente. Y llegamos a los tiempos de los grandes imperios en la tierra.
cómo han caído los grandes imperios, cómo cayó el imperio romano, por qué cayó el imperio romano. ¿Tú lo sabes? Te voy a llamar la atención a un pasaje escrito en tiempos del Imperio Romano, siglo I. Escucha estas palabras. Porque la ira de Dios, es decir, el enfado de Dios, se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo ha revelado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde el principio de la creación del mundo. Por tanto, no tienen excusa. Dios se ha revelado, no tienen excusa. Pero mira la consecuencia, por favor. Recuerda un momento la historia. Por lo cual Dios entregó a la humanidad a una vida licenciosa hasta el punto que amaron la mentira y odiaron la verdad. ¿Crees que ha pasado en la historia esto? ¿Crees que hoy en día el hombre, la persona, ama la verdad? No. Por cuanto le produce problemas la verdad absoluta, viene a una verdad ¿qué? Relativa. Y esto no tiene importancia, esto no tiene valor, etcétera, etcétera. Y los hombres constituyen su propio sistema y el mundo se degrada. Escucha la Biblia, por favor. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque eran inmundos. Porque eran corruptos y querían ser corruptos, dijo Dios, ¿está bien? Ese es tu deseo personal. Un poco más adelante, escucha lo que dice. Dios entregó a los hombres a pasiones vergonzosas. Y estamos en una sociedad que no ha cancelado la moral cristiana. No me interesa ahora mismo la moral cristiana, porque no soy cristiano. Bien, el hombre ha destruido la moral natural. Y ha invertido los valores que no se dan en los animales y los ha adoptado como vivencia especial para sí mismo. Dios entregó a esta sociedad al caos. ¿Por qué? Porque es caótica. Un poco más adelante me dice, y como ellos no probaron tener a Dios en cuenta, los entregó a una mente reprobada. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe lo que significa reprobar? A ver, cuando llega y os ponen un ejercicio, el profesor, y calificación 1-0, ¿eso qué es? Reprobado, no está aprobado. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada, de modo que están haciendo cosas como estas, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, desobedientes, soberbios, altivos, ingratos con sus padres, sin afecto natural. ¿Es una fotocopia de la sociedad de hoy o no? ¿Sí o no? ¿Estamos funcionando y olvidamos lo pasado y estamos repitiéndolo o no? Por tanto, aquí tenemos un serio problema en todo esto. El problema es que el texto bíblico que leí al principio dice que recordad las cosas pasadas. Jóvenes amigos míos, sois la esperanza del presente y del futuro. Y en vuestras manos está un cambio de la sociedad. Esta sociedad nuestra no se sustenta. Lo que está ocurriendo en nuestro entorno es cada vez más grave. Decidme una cosa, ¿tenéis el afecto entrañable de todos vuestros amigos en el colegio? ¿O algunos os tratan menospreciativamente, vaya palabra? Y algunos están diciendo lo que se dice por ahí, están produciendo el bullying contra vosotros, ¿es así o no? ¿Por qué? Porque el hombre no tiene cambio. El hombre es así siempre. Y Dios dice, recordad
la historia. Ahora bien, ¿estamos en una civilización avanzada? Porque algunos, cuando se habla de recordar el pasado, dicen, bueno, es que aquellos eran como eran. ¿Qué vas a pedirle a personas que no conocían las ciencias? Bueno, eso no es verdad. Verdaderos científicos matemáticos son los egipcios, ¿o no? No creas tú que las pirámides de Egipto se levantaron casualmente, porque un día se le ocurrió a uno empezar a montar piedras. Eso tiene un cálculo matemático perfecto. Y luego después vienen los otros imperios con todas sus civilizaciones y sus grandes científicos, y entramos en el siglo XX. ¿Y sabéis lo que ocurre en el siglo XX? La prosperidad ha echado por tierra lo que se llama civilización cristiana. ¿Lo oísteis alguna vez? El cristianismo fue la gran revolución en el Imperio Romano. En el Imperio Romano había varias cosas que son francamente caóticas y que trajeron como consecuencia la desintegración de ese imperio. Una de ellas, la inmoralidad manifiesta. Los ciudadanos de Roma, los grandes del imperio, vivían para los placeres personales, no importaba cómo se consiguieran. La mujer era tenida en poca estima, en poca valoración, era muchas veces un instrumento. Los poderosos oprimían a los pobres lloraban y pedían justicia, pero el juez daba siempre la sentencia favorable al grande porque le sobornaba. Esta es la historia de Roma. Y esa historia ha terminado no porque se haya producido una revolución militar y haya destruido el imperio, porque se ha levantado un grupo de personas que hablaban de un Dios que vino al mundo y murió por ellos en la cruz, y comenzaron a amar los unos a los otros y a la sociedad entonces, y favorecían a los necesitados, y reconstruían los hogares, y amaban a las esposas, y los padres se ocupaban de sus hijos, y los hijos respetaban a los padres, y eso fue una revolución tan grande que no pudo mantenerse la trayectoria del Imperio Romano. ¿Estamos en el siglo de las luces o no? ¿Somos una civilización avanzada? ¿Tenemos tecnología? Tú en tu bolsillo tienes hoy, muchos de vosotros supongo, tenéis una cosita que es esto. Tú sabes que esto que yo tengo en mi mano es mucho más potente que la computadora más grande que yo manejaba en el centro de cálculo de la Cámara de Comercio de Vigo. Cuando yo comencé esa experiencia informática, las computadoras necesitaban un espacio con aire acondicionado y la memoria grandísima de una computadora eran 120K. ¿Tienes una computadora en el bolsillo importante, fuerte? ¿Puedes ver la televisión por ella, escuchar las noticias, mandar mensajes a tus amigos? Pero lo que has perdido son valores esenciales de relación con los demás. Y llega un momento en que tú mismo te preguntas, ¿y qué vale la vida así? No sé lo que pasa en Dominicana, pero en Europa estamos pasando por la crisis más grande de suicidios de personas de 16 años. ¿Sabías eso? Porque esta gente dice, esta sociedad en que vivimos no merece la pena. Dios nos llama hoy a recordar el pasado para vivir el presente y el futuro. Y hay una conclusión a la que quiero llegar para no cansaros mucho más. El problema de no prestar atención a la historia es que estás obligado a repetir esa historia. ¿Para qué? Si ya tienes una experiencia del pasado. El panorama del mundo actual no ha cambiado un ápice. ¿Hay problemas y conflictos internacionales o no? Pues sí. ¿Hay guerras en el mundo? Sí. ¿Hay inquietud social en el mundo o no? Naturalmente que sí. ¿Hay destrucción de la familia o no hay destrucción de la familia? Voy a daros un dato. ¿Sabéis cuál ha sido el problema más grande del Ministerio de Justicia en España
hace dos el COVID, 4 años atrás. ¿Sabéis cuál fue el problema más grande? Facilitar medios para el divorcio express. ¿Sabes lo que es eso? A lo mejor no suena demasiado. Yo me peleo con mi mujer y llegamos a un acuerdo. No podemos seguir viviendo así. Nos vamos a divorciar. Hay que ir al juzgado, presentar los papeles, esperar y al cabo de un tiempo te dan el divorcio. No, el divorcio express es muy sencillo. Tú vas al juzgado y dices al secretario, no al juez, queremos divorciarnos. ¿Tienen ustedes la relación de bienes aprobada por los dos? Sí. Este para mí, el coche para mí, claro, por supuesto, mi mujer sin coche, y el perro lo podemos partir a la mitad porque lo queremos los dos. Bueno, todas estas historias. ¿Estáis de acuerdo? De acuerdo. ¿Firmamos? Firmamos. Al día siguiente tienes el divorcio. ¿Qué te parece? Pero hay otro, me está diciendo Susana, que como esto no funciona bien porque hay que ir al juzgado, ¿sabe lo que hay? Están probándose el divorcio telemático. Te levantas tu código, escribes, quiero divorciarme de tal, ¿verdad? Ella hace exactamente igual. Por esto lo recibe el Ministerio de Justicia y en una semana tienes el divorcio. ¿Qué te parece? ¿Tú sabes cuál es el problema principal del divorcio hoy en día? Miles de niños huérfanos con padres vivos. ¿Entiendes esto o no? Y miles de adolescentes que se preguntan ¿por qué mi padre es incapaz de vivir con mi madre? Y la respuesta es porque no tienen interés por mí. Esta es nuestra sociedad, amigos. Y frente a esto, Dios propone un cambio. Y Dios dice a la sociedad de hoy, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién invita Dios? ¿A que vengas a una religión, a una reflexión filosófica o a una persona? ¿A quién invita? A una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. ¿Y Cristo demostró que tiene poder para cambiar a la gente o no? En su historia hay un leproso que viene con su lepra y le dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué dice Jesús? Quiero, se limpió y automáticamente la lepra desaparece. Y este Jesús admirable dio en la cruz del Calvario su vida por ti. ¿Para qué? Para que pueda haber un cambio en tu vida. Decía ayer, vuelvo a repetirlo hoy, lo diré permanentemente mientras pueda predicar el Evangelio de Dios. Quiero decirte que el hombre no tiene solución de afuera adentro. El hombre cambia de adentro a afuera. Y la Biblia dice, yo quitaré ese corazón de piedra que tienes insensible al amor, a los afectos, y te daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ese corazón mi espíritu y haré que guardes mis mandamientos, cumplas mis preceptos y los pongas por obra. Yo lo haré. Tú no puedes cambiar por ti mismo. Entiéndelo bien. Escucha, tú puedes hacer todas las propuestas que quieras, tomar las determinaciones que te dé la gana. Tú serás siempre así porque eres tú. Y no puedes quitar de ti tu propia naturaleza personal. ¿Lo entiendes o no? Dios viene y dice, yo te cambio. Y te toma en sus manos de gracia y transforma tu vida y cambia tu orientación y eres una persona nueva. Mis amigos, recuerda la historia, recuerda el pasado, recuerda la incapacidad de la sociedad desde que está aquí en la tierra y acepta una propuesta personal de Dios esta mañana. Verdad absoluta, una invitación afectuosa para que ahí donde tú estás ahora mismo, sin manifestaciones externas en tu corazón, digas a Cristo, Señor, te necesito. Y Cristo entra en tu vida
y produce un cambio. Y sales de este lugar esta mañana con paz en el alma, los problemas fuera, la paz dentro, la tormenta rugiendo en tu entorno muchas veces, pero la calma está en tu corazón. ¿Quieres tener esta experiencia personal con Cristo? Es tu decisión personal hoy. Y yo pido al Señor que esta reflexión te sirva, te permita una reorientación en tu vida para tu bendición personal y para ayuda positiva en una sociedad que necesita un cambio.